Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es miércoles de la séptima semana del tiempo ordinario, ciclo C. Las lecturas de la palabra de Dios. La primera lectura tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Quien sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. El Salmo 48. Felices los de espíritu sencillo, porque suyo es el reino de los cielos. Y el Evangelio, tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 40. En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no es de los nuestros. Jesús contestó: No se lo prohíban, porque nadie puede hacer milagros en mi nombre y al mismo tiempo hablar mal de mí. El que no está con nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El deseo de Jesús es que la voluntad de su Padre se realice en este mundo. La voluntad del Padre es que todos los hombres reconquisten de nuevo el paraíso para el que fueron creados. Fuimos creados, ya lo sabemos, en la mente y en el corazón de Dios. Desde toda la eternidad hemos sido amados por Dios. Él nos pensó para que fuéramos felices en ese intercambio de amor entre Él como creador y nosotros como sus criaturas. En eso consiste el cielo. Y por eso el Verbo se encarna para ser intermediario, el puente. Como verdadero Dios y verdadero hombre, ahora es posible que se realice esa conexión de amor entre el Dios omnipotente y eterno, infinito, y la criatura en lo que le corresponde como una simple criatura, pero amada infinitamente por el Creador. Esa es la voluntad del Padre. Y como esa voluntad se vio truncada por la misma decisión del hombre de darle la espalda a Dios, y esto tentado por el demonio, ahora a través de Jesucristo, el Padre quiere que todos los hombres reconquisten ese paraíso, que exista la oportunidad
de volver al primer plan, a la única finalidad por la que fuimos creados. Que reconquistemos, repito, el paraíso, que no es otro que vivir en un acto puro y eterno, en un eterno presente, el desbordamiento del amor de la Trinidad en nosotros y de nosotros a la Trinidad a través del Verbo, de la palabra, de la segunda persona de la Trinidad. Esa es la voluntad del Padre. Y eso es lo que Jesús desea. Su alimento es hacer la voluntad del Padre. Así lo dice Él. Él no ha venido a otra cosa más que hacer la voluntad del Padre. Y aunque como hombre se conmueva ante el sufrimiento y la cruz, la muerte, siempre está por delante la voluntad del Padre. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero primero cúmplase tu voluntad. Por eso Cristo da la vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Como nuevo Adán, Él da vida, pero vida eterna. Él se convierte en puerta. A través de su muerte, Él es la puerta que nos lleva a la resurrección, a la vida gloriosa del cielo, al cumplimiento de la voluntad del Padre. Jesucristo ha venido a hacer la voluntad del Padre. Y la divina voluntad quiere que exista una iglesia. Una iglesia como congregación, punto de reunión. Es la asamblea de aquellos que van adhiriéndose a la fe en Jesucristo, camino, verdad y vida. Así como hubo un primer pueblo, así en la divina voluntad debe de haber un segundo pueblo. Y este es la iglesia. Una sola iglesia. Porque la iglesia, como dice la carta a los Corintios, no es otra más que el cuerpo místico de Cristo. Él, la cabeza. Nosotros, como miembros del cuerpo, parte de esa iglesia. Una sola iglesia. No pueden haber dos. Cristo nunca fundó dos iglesias. Una sola iglesia porque uno solo es su fundador. Porque uno solo es el Salvador. Porque uno solo es Dios. No pueden haber dos iglesias. Y repito, cuando hablo de iglesias, no me refiero a instituciones humanas. Me refiero a la iglesia, a la comunidad que Jesucristo fundó en la roca firme de los apóstoles, en Pedro. Usted me dirá,
Padre, pero la Iglesia Católica es una institución humana. Y yo le digo, sí, tiene razón. Totalmente tiene razón. No puede dejar de ser una cosa para ser otra. Y como grupo de humanos, pues lógicamente y en todo grupo humano se ve, no digo religioso, político, social, de entretenimiento, de diversión, de lo que sea, siempre tiene que haber organización entre los humanos, siempre tiene que haber un esquema que dirija, un esquema que organice, tiene que haber una organización de mando para que los demás se dirijan hacia el objetivo. Tiene que haber alguien que dirija, que mande, que gobierne, que sea el jefe en toda institución humana. Aún los que dicen que Cristo no fundó una iglesia y que todo esto, entonces tenemos que pensar una cosa. Si para ellos Cristo no fundó una iglesia y lo único que importa es seguir el Evangelio de Cristo, entonces ¿por qué sacan gente de la Iglesia Católica y se la llevan a una organización igualmente humana, igual que la Iglesia Católica? ¿Por qué no los dejan libres? No, no. A ustedes nunca les dicen, vean, sálganse de la Iglesia Católica o de la Iglesia Evangélica, porque Cristo no fundó una iglesia, quédese con la Biblia en su casa. A ustedes no les dicen eso. Les dirán eso en un primer momento, pero después llegan y los invitan. Pero no quiere reunirse con nosotros, nos reunimos en tal lugar a tal hora. Ajá, entonces, y usted va a tal lugar y a tal hora, y no es que se reúnen cada uno por aparte con la Biblia a leerla y nada más, no. Ahí hay alguien que dirige el culto. Y ahí hay alguien que lleva la palabra, que lleva la batuta, como decimos. Y ahí hay alguien que dirige también, pues si hay música, el coro, pues que dirige el coro, y alguien para abrir la puerta y para cerrarla, y para apagar las luces y para encenderlas, y también para recoger el diezmo. Entonces así como que no es necesario una iglesia porque Cristo no fundó una iglesia, eso como que no les suena o no les sirve. Suena y les sirve para sacar gente de la Iglesia Católica, para confundir y sacar gente. Pero al final terminan haciendo lo mismo, formando otro grupo. Y eso es lo que está malo, porque ahí lo que están haciendo es cogiendo la palabra de Dios, manipulándola para sus intereses. Vean, simplemente veamos esto. La iglesia que Cristo fundó es una iglesia, una asamblea, una congregación de fieles, de personas que se reúnen a celebrar y a vivir su fe en Cristo Jesús y en su palabra. Desde la misma Biblia, ya vemos en los Hechos de los Apóstoles, y lo vamos a ver muy pronto, un día de estos, en la palabra de Dios, que tenían su propia organización y eran también una institución humana. Ya eran una institución humana. Usted puede decir, no tan política, no tan
tan fuerte, no con tanto poder. Bueno, eso es lógico porque al pasar los años y al pasar los siglos y al pasar 2000 años, pues la iglesia como sociedad humana, pues sí, también digamos, se ha contaminado. Se ha tenido que someter a las estructuras del mundo, de las sociedades, al pensamiento del mundo, y también se ha enviciado, Lo importante no es eso. Lo importante no es eso. Lo importante es que la Iglesia Católica, vamos a ver cómo hacemos. Es como una nuez o como un aguacate. Primero tiene una cáscara, después viene la carne del aguacate, ¿no? Primero la cáscara, después viene la carne, no sé cómo decir, así es como se le dice, ¿verdad? Y luego, por último, está la semilla. La semilla. La semilla, vamos a decir, es la iglesia que Cristo fundó. Su intención, la fundación, cuando Él fue traspasado por la lanza en el Calvario y de su sacratísimo corazón, herido, brotó sangre y agua. Ahí, en ese momento, Cristo fundó la iglesia. Fue en ese momento. Entonces, es esa semilla que está ahí dentro del aguacate. Eso fue lo que Cristo fundó. ¿En qué lo fundó? ¿Dónde lo fundó? ¿Cómo lo fundó? ¿En quiénes lo fundó? Bueno, eso significaría la carne y la cáscara. Lo fundó en un mundo que tiene como príncipe al demonio. En ese mundo fue que Cristo fundó su iglesia. ¿En quiénes la fundó? En hombres, en mujeres, pecadores, tentados por el diablo, que viven en una lucha constante, que caen y que se levantan, y algunos caen más profundo, otros se levantan más alto, los santos. Eso es la iglesia. ¿La vemos tambalearse? Sí, ¿cuántas veces? En estos momentos la iglesia vive, si quisiéramos decir, la peor de sus crisis, el peor de sus momentos. Pero no nos conmovemos. Sabemos que en toda esta humanidad de la iglesia, en todo esto que es externo a la semilla que está dentro del aguacate, en todo esto simplemente vemos lo humano, la lucha de los humanos, unos jalando para un lado, otros jalando para el otro, y con la fe de que el Espíritu Santo la lleva. En ese estire y encoge, el Espíritu Santo la lleva, porque el Espíritu Santo no puede fallar. Las puertas del infierno no podrán prevalecer en ella, prometió Cristo. Al decir esto, Cristo supuso el combate férreo, terrible, que la iglesia iba a tener siempre contra Satanás y las miriadas de espíritus malignos, contra el pecado, contra la carne, contra el mundo. Digo carne, sí, contra la carne de pecado de los que forman esa iglesia o formamos esa iglesia.
y contra el mundo donde la iglesia está metida. ¿Ven ustedes qué fácil de entender? Y de no escandalizarnos de nada en la iglesia. ¿Qué tal cura? ¿Qué tal otro? ¿Qué el papa? ¿Qué en la historia? Que mire lo que dijo, que mire lo que hizo, que mire que esto, que el otro, que me contaron que en los tiempos de Lutero, que me contaron que... Mire, esa es la carne. Eso es lo que está fuera, lo que se ve fuera. Pero hay una verdad que nadie puede, y lo digo así con fuerza, nadie puede rebatir. Nadie. Y la prueba es que históricamente la única iglesia, la única comunidad de personas que dicen que creen en Cristo y que siguen a Cristo, la única comunidad de personas cristianas que vienen históricamente desde Cristo es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Por eso yo la comparo con un aguacate. Y permítanme hacerlo con todo respeto. Puede decirme, mire, la cáscara está podrida, mire, esta parte del aguacate está negro, está malo. Pero mientras la semilla esté allí, eso quiere decir que en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana subyace, y ese es el significado de esta palabra, subyace, está allí, latente, la única iglesia fundada por Cristo. La única iglesia fundada por Cristo. Nadie puede negar esto. Hay quienes dicen que sí, que Cristo fundó la iglesia, que sí, que la iglesia católica era la verdadera, pero que en el año 300 se corrompió y se convirtió en la ramera y en la prostituta del Apocalipsis. Mire, tengan cuidado los que dicen eso, porque están diciendo herejías tremendas. Están diciendo mentiras que son pecado y están hablando mal del Espíritu Santo. O una de dos, o Dios lo puede todo, o Dios no puede. ¿De qué lado se hace? Como decíamos ayer. O Cristo hace una promesa y puede cumplirla o no, porque Él prometió que las puertas del infierno no podrían contra ella. O el Espíritu Santo tiene poder sobre todo poder humano o no. Porque según Cristo, Él dijo, me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo para que Él guíe la iglesia hacia la verdad completa. Y o Cristo o el Espíritu Santo la guía, o el Espíritu Santo entonces no pudo guiarla más porque Constantino, el emperador romano, le ganó al Espíritu Santo. Ustedes no se dan cuenta las ingenuidades que dicen, las barbaridades que dicen. Para mí, entre más me digan que la Iglesia Católica es la más corrupta, la más, todo lo que quieran, y yo digo, bendito Dios, qué misterio, qué misterio. Siendo la Iglesia Católica la más corrupta, la más pecadora, pues de ahí sí, somos 1.000 millones de personas y entre tanta gente, cuántos pecados, cuánta corrupción, cuánta cosa. Si Cristo tuvo 12 apóstoles, solo 12, uno
lo negó, otro lo traicionó, lo vendió y lo mataron por culpa de él. Y los demás salieron espavoridos. Solo uno le quedó, y eso porque la Virgen lo agarró. Si Cristo tuvo este aparente fracaso, ¿qué podemos esperar nosotros? En una iglesia que está en manos, que es una institución, sí, humana. Eso no es lo importante de la iglesia. Lo importante de la iglesia es que en medio de toda esa negregura hay una luz. Porque a mí no me van a decir ustedes que la iglesia no está revestida de luz. Podemos decir que la iglesia, así como decía el Papa Benedicto XVI, de la Virgen Santísima, que también un día de estos voy a leerles ese texto tan hermoso que escribió, bueno, cuando era Ratzinger, sobre la Virgen, comparándola con la luna. Ahora yo rápidamente digo, igual la iglesia. La iglesia es como la luna. La luna es una roca, porque es un pedazo de piedra, negra, totalmente negra. No hay vida, no hay una matica, no hay una mariposa, no hay una florcita, nada. Es una piedra negra. En la luna no hay luz. En la luna no hay luz. En la luna no hay aire. No hay vida, no hay nada. ¿Ven ustedes? Y entonces podemos decir que la iglesia es eso. Es eso, la iglesia es eso. Como humanos que somos, dice la palabra de Dios, en todo hemos pecado. Como humanos, dice la palabra de Dios, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Como humanos, dice la palabra de Dios, que lo único que merecemos es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Somos pecadores. Somos como una piedra muerta, negra, oscura, como la luna. Pero ahora sí, en estos días, bueno, yo creo que ya está pasando, pero por lo menos aquí yo la vi tan hermosa hace unos días. La luna llena. Salgamos al patio en la noche y busquemos la luna. Y usted la ve, aunque sea como un cachito, usted la ve tan hermosa, tan bella. Y si es luna llena, cómo ilumina toda la noche. Cómo hasta hace oscurecer, por decirlo así, las estrellas. Porque ella es la que reina en la noche. Ven ustedes, esa es la iglesia. La iglesia no tiene luz propia, como la luna no tiene luz propia. La iglesia recibe la luz de Cristo Jesús. Y a mí no me van a decir ustedes que la iglesia no recibe luz como la luna llena. La luna recibe la luz que nosotros admiramos desde aquí y la vemos a ella tan hermosa del sol. La luna recibe la luz del sol y nosotros la vemos bella por la luz del sol, no por lo que ella es. Ahora sí ya me di a entender. Ven ustedes, igualmente la iglesia. La iglesia recibe la luz de Jesucristo, su fundador, del Espíritu Santo que la guía, del Padre que la quiso y que la quiere
en el cielo, triunfante como una nueva Jerusalén, una nueva iglesia, victoriosa en la resurrección de Cristo. Ven ustedes, seamos fieles a la iglesia. Veamos en ella la luz, como vemos la luna. En la luna lo que vemos es la luz, no vemos las tinieblas que ella encierra, que ella es, porque ella es tinieblas. Nosotros no vemos las tinieblas de la luna. Nosotros vemos la luz que el sol irradia de la luna. Veamos solo la luz que Cristo irradia en su iglesia. Y aunque la carne, la cáscara, la carne se pudre, pensemos que a veces es necesario que se pudra la fruta para que la semilla germine y crezca y dé fruto y fruto en abundancia. La semilla es Cristo. La semilla es Cristo. Él no puede morir dos veces, porque ya murió una vez y para siempre. En Él solo hay vida, solo hay victoria. En Él solo se cumple la voluntad de su Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias. Los amo con toda mi alma. Los abrazo con todo mi corazón. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Gracias por su paciencia.